Hola compañeros, aquí tenemos otra noti avería. En este caso es un Peugeot, un 308, con problema de aire acondicionado. Bien, voy a aprovechar esta noti avería para que veamos la importancia de manejar un esquema eléctrico y de cuando manejemos una máquina de diagnosis, que veamos que muchas veces nos lía. Siempre lo digo en los cursos y lo voy a decir ahora. Una unidad de mando es como un elefante, mucha memoria y poca inteligencia, porque hay veces que no se puede comprender cómo un dato erróneo, la unidad de mando no lo coge como avería. No quiere decir que todas las unidades de mando sean iguales, pero cuando te toca un vehículo con una unidad como esta y con la programación que tiene, pues realmente hay que tener mucho cuidadito. Sí es verdad que con la máquina de diagnosis, viendo datos, saqué el problema. Pero a través de los códigos de error nunca hay problema. Por eso os recomiendo que cuando usemos máquinas de diagnóstico no solamente nos basemos en los códigos de avería, tenemos que basarnos en los datos y entender los datos que estamos viendo. Por eso os lo voy a enseñar. Bueno, realmente el vehículo no conectaba el compresor de aire acondicionado. Vale, así que lo primero que hago es coger el esquema. Os enseño el esquema. Porque lo ideal es saber quién es el que controla realmente a ese embrague o a esa electroválvula del compresor. Puede ser unidad de mando motor, puede ser la unidad del clima directamente o puede ser otra unidad independiente en el sistema. Así que vamos a ver el esquema. Bien, aquí tenemos el esquema y busco la electroválvula o el embrague del compresor de aire acondicionado. En este caso, este Peugeot no lleva embrague, lo que lleva es una electroválvula que ajusta el caudal de compresión del compresor. Es decir, es un compresor de cilindrada variable. Aquí veo la electroválvula y veo que tiene dos cables. Un cable va directamente cogido a masa y el otro cable lo sigo y me lleva directamente a la BCI. Es decir, quien controla el embrague al final es la propia BCI. Por lo tanto, con la máquina de diagnosis lo que hago es entrar en esa BCI. Os enseño la diagnosis. Bien, aquí tenemos la diagnosis. Es un chequeo general, ¿de acuerdo? Y veo, busco aquí esta BCI. Vamos a verla. Unidad de batería. Vamos, aquí está la BCI. Y efectivamente hay dos códigos de error. Uno es el contador de rearranques y el otro es la falta de información o el restablecimiento de la presión de neumático. ¿Vale? No tienen nada que ver con el problema que tengo de aire acondicionado. No obstante, entro. Entramos. Reviso de nuevo los códigos. Y los dos códigos de avería que hay. No hay ninguno más. ¿Vale? Continuamos. Ahora voy a ver los datos. Porque consideré que era la parte importante. Entro en datos y busco, porque la BCI ya sabemos que controla bastante componentes, bastantes sistemas del vehículo. Y efectivamente veo aquí un apartado de aire acondicionado. Así que entro en ese submenú. Y empiezo a ver los datos. Bien, hay uno que no se ve que el primero, ahora moveré un poquito la pantalla. Cuando veo los datos, hay dos datos que no me cuadraban. Repito que el compresor no estaba conectado. Y veo que la presión del refrigerante es de 17,4 bares. Muy alta. Lo siguiente que veo es la temperatura del evaporador. Fijaros qué temperatura. -1 grado bajo cero. A ver. Si la BCI está viendo la temperatura exterior, que es de 25 grados y medio, está viendo la temperatura del evaporador con el compresor desconectado, porque está desconectado, -1 grado. Lógicamente, este dato es incoherente. Sin embargo, la unidad de mando no lo recoge como fallo. Pero ahí estaba uno de los problemas.
sabemos que, bueno, por experiencia, cuando ves esto dices, esto está tirado. Pero la experiencia ya me dice, bueno, puede surgir algo más. Y efectivamente, lógicamente, solucionas un problema y surge otro. Sigamos viendo. Vale. Una vez visto ese error, digo, bueno, lo siguiente que voy a hacer, una vez visto este error, digo, bueno, lo siguiente que es comprobar quién recibe la información de la zona de temperatura del evaporador. Vuelvo al esquema y localizo esa zona de temperatura. Os la marco para que la veáis. Aquí tiene la zona de temperatura del evaporador. Y quien recibe la información es directamente la unidad del aire acondicionado. Luego la unidad del aire acondicionado, a través del bus de datos, se conecta directamente con la BCI y le transmiten la información. Pero podría haber algún error en la transmisión de ese CAN. Así que directamente me voy a conectar a la unidad de aire acondicionado y voy a comprobar la temperatura. Si la temperatura en el aire acondicionado es correcta, pero es incorrecta en la BCI, se puede deber a una falsa programación de esta unidad de aire acondicionado o a un error interno de la unidad que transmite mal los datos. Así que arranco el vehículo, pongo el compresor de aire acondicionado, reactivo la máquina, repito que estaba apagado y estaba ya marcando una temperatura bajo cero. En la máquina sigo con la BCI y quiero ver si realmente reconoce la información de que he conectado el compresor o no. Y efectivamente lo veo que el aire acondicionado, visibilidad que está conectado o apagado. Así que la información por el CAN, por ahora, iba bien. Lo siguiente, me conecto a la unidad del aire acondicionado. Salgo de la BCI y busco esa unidad de aire. Ahí la tenemos, que tampoco tiene código de avería. Es la que debería de haberme dado el código de error. Pero bueno, en fin, ya sabemos cómo son las unidades de mando. Entro en datos, veo que no hay código de avería, entro en datos y miro los datos que va a recibir la unidad. Tiene pocos sensores porque es un aire acondicionado, no es un climatizador. Así que la única información será la del ventilador, la posición de la luz, el sensor de luz solar y la temperatura del evaporador. Fijaros, la temperatura subió ligeramente, 0 grados, pero aún así el compresor ya no lo conecta. No obstante, controlo el ventilador para ver que la unidad sí recibe bien la información de la posición del ventilador. Por lo tanto, digo, vale, ¿qué tengo que hacer? Localizar la zona de temperatura del evaporador. En este caso está por el lado izquierdo del habitáculo. Fijaros, pegado al pedal de acelerador, he quitado el protector, el embellecedor del lateral, con lo cual veo aquí esa sonda de temperatura. No obstante, la veremos mejor porque os la voy a enseñar una foto posterior. Os la vuelvo a enseñar. Ahí la veis. Va metida a un cuarto de vuelta. ¿Qué es lo que hice? Bueno, fijaros, cuando iba a sacarla, me quemé con los tubos de agua. Y se me ocurrió la genial idea de decir, bueno, pues ya está. La voy a sacar y la voy a poner en contacto con los tubos del agua para subirle ligeramente la temperatura y ver si conecta el compresor. Así que eso es lo que hice. La saqué y la puse en contacto directamente con los tubos de la calefacción que estaban calientes. No obstante, la sonda, repito, marcaba mal. Pero se sabe que por debajo de 0 grados normalmente el compresor se corta. ¿Por qué? Porque va a congelarse el evaporador y no va a poder pasar el aire. Así que la calenté y con la diagnosis busqué el dato de temperatura para ver si ya podía llegar a conseguir que pegara el compresor. Y efectivamente alcancé una temperatura de unos 10 grados sobre cero, con lo cual el compresor pegaba. ¿Qué ocurre? Que ahora ya la unidad del climatizador, enviando la información a la unidad de la BCI
activaba la electroválvula y entra en error del control de la electroválvula. ¿Por qué? Pues simplemente porque cuando ella activaba la electroválvula, la presión del líquido refrigerante no subía. Así que me encontré con dos fallos. De hecho, mirad el código de avería que salió después de haber calentado la sonda de temperatura del evaporador. ¿Vale? Ya veo que sí puede funcionar, pero este es el código de avería que me salía luego en la BCI. Un código nuevo de fallo de control en la válvula de capacidad variable del compresor de aire acondicionado. Es decir, la activaba y la presión no subía, con lo cual o la electroválvula o el plato inclinado del compresor no funciona. Por lo tanto, teníamos dos averías en este vehículo. Uno, la sonda del evaporador y el otro, la electroválvula del compresor de aire acondicionado. Bien, quiero que hayáis entendido el procedimiento a la hora de seguir cuando hay una avería. Primero el esquema, muy importante. Luego la máquina de diagnóstico, miramos los códigos de error, que no quiere decir que averiguemos el fallo, y luego a los datos. Esos sí que te van a dar la solución del problema. Bien, chicos, sin más me despido hasta la siguiente. Un saludo.